Hola, buen día. Bienvenidos y bienvenidas a la semana 4 de gestión de la comunicación interna. Esta semana vamos a estar estudiando los elementos de la comunicación interna y también vamos a avanzar un poco sobre y conocer un poco sobre el plan de comunicación interna y todos esos elementos que están inmersos en todo este proceso de la comunicación, y cuando ya empezamos a hablar de una estrategia de comunicación interna para las organizaciones. Para dar inicio, vamos a estar estudiando a continuación. Vamos a ver los elementos de la comunicación interna. Y para ello les he preparado una presentación. Sabemos que la comunicación interna, ¿verdad?, como su nombre lo dice, como lo hemos venido estudiando anteriormente, es una de las herramientas poderosas cuya principal capacidad es la de integrar a los empleados de una empresa en un desarrollo estratégico y en la consecución de sus objetivos que se marcan desde los órganos de dirección. Por eso decimos que la comunicación interna es un elemento muy importante. Por otro lado, ¿verdad?, la comunicación interna existe siempre. Siempre se va a dar dentro de una organización este proceso de comunicación. La no comunicación entre personas que comparten espacios e intereses comunes es simplemente imposible. No podemos quedarnos callados, no podemos expresarnos, no podemos no tener una comunicación en todo ese proceso, en medio de ese espacio de compañerismo, de compartir con los empleados y las empleadas dentro de una organización. Entonces, por ello, decimos que la comunicación interna, ¿verdad?, dentro de ese desarrollo estratégico, está íntimamente ligada a las personas de la organización y el desempeño de sus funciones dentro de la misma. Es decir, que podemos, dentro de la comunicación, tener un efecto positivo de manera grande en cada uno de los elementos, ¿verdad?, que conforman esas relaciones dentro de las organizaciones con las personas internas. Por ello, hay una serie de elementos dentro de la comunicación interna que están formados por estos, como ven ustedes en el esquema, están formados por estos 4 elementos. Y bien, cuando hablamos de cada una de ellas, nos referimos a lo siguiente. Cuando hablamos de gestión, esto quiere decir que es ayudar a las personas a desarrollar su cometido, su objetivo, sus funciones, ¿verdad? A saber cuáles son los procedimientos, cuáles son las funciones, las tareas que deben de realizar las personas dentro de la organización. Cuando hablamos de lo elemento humano, nos referimos a la persona, ¿verdad? Ayudar a esa persona a sentir que se le tiene en cuenta, a que la persona desarrolle ese sentido de pertenencia dentro de la organización, y también a que ellos sientan que son elementos y recursos humanos importantes dentro de la organización. Cuando hablamos del elemento cultural, nos estamos refiriendo a cómo se trasladan esos valores y las promesas de la marca dentro de la identidad en el interior de las organizaciones, ¿verdad?, fomentando el sentimiento de pertenencia, la implicación en un proyecto común. Entonces, esto va creando ese sinfín de elementos, tradiciones, creencias, costumbres dentro de la organización. Y cuando hablamos del elemento social, lo hacemos una parte del clima laboral, que esto depende, ¿verdad?, del buen funcionamiento de las relaciones públicas y del buen funcionamiento de la comunicación interna, que debe ayudar, ¿verdad?, que las personas dispongan de esos espacios, de esos contenidos para poder generar esas relaciones íntimas, esas relaciones internas que permiten también, ¿verdad?, el crecimiento y el fortalecimiento de la comunicación y de ese relacionamiento del trabajo dentro del equipo. Por ello, también podemos decir que los enfoques, cuando ya hablamos de todos estos elementos que forman la comunicación interna, también hay una serie de enfoques
que también tenemos que estudiarlos y tenemos que tenerlos en cuenta dentro del proceso de la comunicación interna. Y no solamente del proceso, sino también a la hora de hacer nuestro plan de comunicación y a la hora de implementar estas estrategias. Entonces, los enfoques que existen para entender el proceso de la comunicación dentro de una organización son muy diversos y son de diferentes tipos, ¿verdad? Y debido a esa complejidad que tienen, se presentan dentro de una organización en cada una de sus instancias y en cada una de sus áreas. Entonces, los enfoques que se presentan están orientados a la comprensión y perfeccionamiento de los procesos existentes dentro de una organización, para lo cual está el enfoque mecánico. Bueno, ahí dice que este enfoque ve a la comunicación como un proceso lineal y transitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que prioriza la información y las redes formales de comunicación. Esto le permite centrarse en las dinámicas de transmisión y recepción del mensaje a través del canal que liga el emisor con el receptor. Se retroalimenta a través de información precisa como los datos estadísticos. Entonces, no establece relaciones con el clima organizacional ni otros elementos de las relaciones humanas. Por eso se le llama el enfoque mecánico, porque es tan mecánico que solamente prioriza, ¿verdad?, la información y las redes formales para poder establecer ese mecanismo de comunicación interno. Luego tenemos el enfoque psicológico, que sí ya la influencia de esta es dentro de las características de los individuos y en los procesos de comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que el receptor adquiere un rol activo. Entonces, si ven, el mecánico es tan de procesos, mientras que el psicológico, la persona, o sea, ya el receptor, quien recibe el mensaje, tiene un rol activo, el cual selecciona el mensaje y activa su interpretación de acuerdo a los rasgos específicos de su personalidad. En esto pues están elementos como la persuasión, hay elementos como el receptor está sujeto a cómo él percibe, ¿verdad? O cómo es persuadido con respecto al mensaje que va a recibir. Y desde su estructura psíquica, ¿verdad? Su estructura psicológica, cómo él puede interpretar esos momentos, cómo él puede interpretar ese mensaje. Luego tenemos el enfoque sistémico, que pues utiliza la teoría de sistemas, postula la importancia de la comunicación en el funcionamiento de las organizaciones concebidas como sistemas. Quiere decir que dentro de este enfoque, las organizaciones contienen subsistemas interrelacionadas, donde son tan importantes las partes que los componen como la relación que estas partes establecen entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una de las áreas tiene un fin importante dentro de la organización y todas esas áreas componen una sola parte que se relacionan entre sí y establecen este vínculo, esas relaciones internas que se van fortaleciendo entre ellas. Por eso se llama enfoque sistémico, porque todo es como un sistema, ¿verdad? Lineal dentro de este proceso de comunicación interna. Y cuando hablamos del enfoque estratégico, decimos que este enfoque ve a la comunicación como un instrumento de poder y un recurso de control sobre el medio. ¿Qué quiere decir esto? Que niega la existencia de consensos y significados compartidos. Se centra en la correspondencia entre las acciones comunicativas y los objetivos que la impulsan. Aquí cuando hablamos de este enfoque estratégico, quiere decir que deja a un lado ese consenso que pueda tener dentro del, o el significado que pueda tener y sea compartido entre los elementos de una organización. Sin embargo, se centra más en cuáles serán esos objetivos que se deben de alcanzar dentro de la organización. Aquí es donde inicia pues ya la estrategia, ¿verdad? Ya tener un enfoque que tiene que cumplir objetivos y tiene que alcanzar ciertas metas. Y cuando hablamos de la geometría de la comunicación, nos referimos al entorno, al contorno y al entorno empresarial. Este enfoque establece
tres dimensiones en la geografía, o en la, perdón, en la geometría de la comunicación. El entorno empresarial, y esos son los 3 puntos, el entorno empresarial, la segunda dimensión y la tercera dimensión. ¿Qué quiere decir con el entorno empresarial? Que esa es la primera dimensión de la comunicación y que es todo lo que envuelve a la empresa. Es el espacio donde se configura la imagen corporativa. Entonces, el entorno de la organización es todo ese conjunto de elementos que conforman todo lo que nos rodea, ¿verdad? Y que pues son de origen, puede ser de amenazas o de oportunidades, de limitaciones y de posibilidad y de posibles fortalezas, ¿verdad? Dentro de la actividad productiva de la organización. Por eso ese es el entorno empresarial, que es la primera dimensión. Y como lo dice ahí, ¿verdad? Conforma todo ese espacio de la corporación, de la organización, y que puede ser el llamado que nosotros siempre analizamos, el FODA, ¿verdad? Donde podemos ver cuáles son las fortalezas, cuáles son las oportunidades, las amenazas y las debilidades o las limitantes que una organización puede tener. Cuando hablamos de la segunda dimensión, nos referimos al contorno empresarial. Y bueno, aquí dice que es la superficie tangible o intangible que separa los externos de las organizaciones de lo interno. ¿Qué quiere decir esto? Visto desde afuera, es el borde externo que comunica en forma voluntaria o no los rasgos particulares de la personalidad empresarial. Es el contorno, es lo que está hacia el exterior. Es lo que forma todas aquellas pues, cuestiones tangibles y los intangibles. Los intangibles son aquellos elementos que también están dentro de la comunicación, que son las relaciones, que son los valores, es aquello que no puedo yo tocar, que no puedo yo palpar, pero sí sentir, sí ver, sí percibir, sí vivir. Y que eso también hace esa diferencia y separa lo que yo comunico en lo interno con lo que yo quiero comunicar al externo. Y cuando hablamos de la tercera dimensión, estamos hablando de entorno. Eso quiere decir que ancla los principios, los valores y las normas y se domina cultura corporativa, que es lo que ya hemos venido estudiando, ¿verdad? Que es todo aquello que está dentro de la empresa que diferencia a la empresa de una y de otra y que permite, bueno, que son todos esos elementos de historia, de filosofía, de valores, de compromisos, elementos tecnológicos, de comportamientos, de creencias, de pautas que están creándose y desarrollándose internamente y que pueden ir transformándose. Entonces, en el de entorno se configuran los componentes tangibles e intangibles de la organización, como los componentes de nivel, que se refieren a los fines y metas de la organización, al proceso de integración entre los empleados y grupos de trabajo, la naturaleza del producto o del servicio que se presta o que se obtiene. También habla dentro de estos que son los recursos tangibles e intangibles. También hablamos del recurso humano, que son los elementos principales y esenciales dentro de la organización. Y se refiere pues al nivel de formación que pueden tener las personas, al conocimiento, a la experiencia, a las habilidades, al compromiso individual que pueden tener los empleados y las empleadas dentro de la organización. Y pues también se habla de las unidades funcionales de proceso y apoyo, que son necesarias para atender las características propias de la tecnología. Entonces, todos estos elementos van conformando todos estos enfoques de la comunicación interna y que nos permiten ir identificando cuáles son nuestros stakeholders, cuáles serán los canales que vamos a ir utilizando para alcanzar cada uno de los objetivos, conociendo cuáles son los tangibles y los intangibles de nuestra organización para poder sacar el máximo provecho y así poder hacer una buena estrategia de comunicación interna para que pueda llegar al alcance de todos los elementos que conforman, ¿verdad?, nuestra organización.
Y para ello tenemos pues 10 ideas que les pueden servir a ustedes para crear el plan de comunicación interna. Y bueno, aquí en el esquema podemos ver diferentes puntos, 10 puntos que son muy importantes dentro de a la hora de crear nuestro plan y de poder decir, bueno, ¿qué estrategia voy a utilizar? ¿Qué plan voy a tener para poder comunicar de la mejor manera? Y tenemos, bueno, el trabajar en la marca empleadora. Esto quiere decir que las empresas líderes vienen fortaleciendo su employer branding, que es ese branding para los empleados, ¿verdad? Y fortaleciendo esa identidad y esa personalidad en cada uno de esos empleados. Y bueno, es una estrategia que busca la identidad corporativa, como le decíamos, el compromiso y ser ser un gran imán para el talento que hay en el mercado. Esto quiere decir que nos permite mostrar hacia afuera esa cultura de la empresa y que hace parte cada vez más los objetivos de la comunicación interna. Cuando hablamos de esa marca empleadora, queremos hacer el reconocimiento de nuestra cultura y de lo que somos hacia afuera, hacia el exterior, que las personas también no solamente lo vivan en lo interno, sino que también lo puedan sentir. Los clientes externos puedan sentir lo que se vive dentro de la empresa y lo que los colaboradores y colaboradoras también viven dentro de la empresa. Entonces, es bien importante buscar esa identidad corporativa y fortalecerla. El otro punto dentro de nuestro plan que tenemos que tener en cuenta es incentivar la colaboración. A eso le podemos llamar cultura 2.0. ¿Qué quiere decir eso? La competencia realmente, si la sabemos gestionar de la mejor manera y se replantea de una forma diferente, podemos llegar a ver que los recursos que tenemos y los objetivos que hacen parte de la condición humana permiten llegar a incentivar a esa colaboración dentro de los mismos pares y en las diferentes áreas que hay. Esto también permite tener un rasgo evolutivo dentro de la misma organización. Entonces, al compartir, o sea, ser colaboradores entre las mismas áreas, entre las personas, permite compartir el conocimiento que se tiene, brindar la experiencia propia o la experiencia hacia otros colaboradores y colaboradoras, aprender a ser compañeros, a multiplicar, ¿verdad? En lugar de sumar. Entonces, esto permite también que la comunicación interna genere esa sinergia y ese nivel colaborativo entre los mismos empleados y empleadas. Luego, cuando hablamos de gestionar los grupos primarios, ¿verdad? En pues, es este elemento nos permite elaborar un equipo de trabajo. Este equipo de trabajo está compuesto por los líderes y sus seguidores, ¿verdad? Sus colaboradores, quienes tienen también funciones que se interrelacionan. Entonces, esto permite también tener una relación recíproca y tener una relación cara a cara. Esto también, bueno, esta estrategia o esta parte, o esta táctica que podemos implementar dentro de nuestro plan, permite trabajar con los líderes, con los equipos, en reuniones pequeñas, en reuniones que sean eficientes, que den cumplimiento a tareas específicas y que también permitan construir actividades y metas, mejorar la comunicación también interna y también enfocarse más en las tareas o en aquellas acciones primordiales para la organización. Entonces, esto permite también tener una articulación entre las diferentes áreas con los líderes, ¿verdad? Y hacer quizás más general esa comunicación descendente y ascendente y volverla una comunicación horizontal donde los líderes y las áreas que los siguen, ¿verdad? Las áreas principales hay una comunicación interna fluida y eficiente. Luego tenemos estimular las conversaciones. Con esto lo que podemos mencionar, ¿verdad? De ir estimulando las conversaciones, es que nos permite también implementar, no solamente, recuerden que
no es hablar solo por hablar, ¿verdad? Sino más bien es estimular esas conversaciones que permitan tener espacios importantes que también contribuyan a mejorar la calidad de la cultura, la calidad del clima, la calidad del trabajo, la eficiencia de los empleados y de las empleadas también, del recurso humano. Y también permite tener esos espacios importantes que permiten también impulsar, compartir dentro de la organización y encontrar grandes conversaciones que surjan grandes ideas. Cuando hablamos de incursionar o fortalecer la gamificación, ¿qué quiere decir esto? Motivamos, comprometemos, estimulamos al equipo dentro de la organización para que ellos puedan encontrar satisfacción y sean estimulados a la productividad, a los objetivos, a cumplir los objetivos, las metas dentro de la organización. Si bien veíamos ejemplos anteriores, que la vez pasada en la clase anterior estábamos viendo Netflix, cómo ellos motivan e incentivan también a sus empleados. Tal vez no solo de una forma monetaria, ¿verdad? Sino más bien permitiéndolos ir escalando también dentro de la organización en sus mismos puestos de trabajo. Luego, cuando hablamos de desarrollar historias poderosas, eso es pues el storytelling, ¿verdad? Cómo contar historias, que también puede ser una estrategia y un método atractivo que nos permitiría también poder ir ejemplificando o transmitiendo esos mensajes dentro de la organización. Por decir, contar la historia de cómo se originó la empresa, de cómo surgieron los valores dentro de la empresa. Y eso también puede ir generando cierta empatía y también cierta identidad y identificación de los mismos colaboradores y colaboradoras dentro de la organización. Entonces es bien importante que nosotros podamos, como comunicadores, tener esas estrategias creativas y frescas que también permiten comunicar de una forma diferente el mensaje. Luego tenemos también explorar las ventajas del VOID. Cuando hablamos respecto a este punto, es de usar los dispositivos inteligentes personales de la empresa, que no sea de una forma común, sino que podamos utilizar estos dispositivos inteligentes o esta tendencia de la movilidad, las nubes, la flexibilidad laboral, sino que va estimulando también una realidad que tenemos. Entonces, el Facebook se vino a ser una herramienta también de una comunicación interna dentro de las empresas y otras plataformas también como el Workplace y también otras como por ejemplo Teams, que son herramientas que permiten tener mayor comunicación con los colaboradores y colaboradoras de una organización, con las diferentes áreas y también que permiten tener la movilidad, o sea, llevar tu empresa o llevar el lugar de trabajo en cada uno de los lugares donde uno visite, o sea, puede estar en el gimnasio, puede estar en el supermercado, puede estar en su casa y es una de las estrategias que pues hoy con el confinamiento y la pandemia nos ha permitido ir explorando y explotando más, ¿verdad? En el sentido de que podemos estar en diferentes lugares o podemos estar dentro de nuestra casa y siempre mantenernos comunicados con nuestra organización, con nuestro lugar de trabajo. Luego, como punto 8, dentro de esos mismos 10 ideas, está sacar provecho del video. Y ahí, como les mencionaba, si podemos contar historias, ¿de qué manera podemos también presentar estas historias? Entonces, con la herramienta de la edición, con la herramienta de poder crear videos cortos, de hacer GIF, eso también nos permite facilitar las ideas y transmitirlos o transmitir el mensaje de una forma diferente y de una forma más creativa. Y esto también recuerden que cuando uno es visual, cuando tiene una herramienta de video, todo eso, el tono de voz, la música, la imagen, puede ser más atrayente y las ideas pueden quedarse más y el mensaje puede quedarse más dentro del pensamiento humano, ¿verdad? Dentro de nuestros colaboradores y colaboradoras puede tener mayor impacto a la hora de realizar un video y por eso es importante
que podamos tener presente dentro de estas 10 ideas de cómo crear nuestro plan, poder tener en cuenta un video. Luego tenemos la desmonopolización de los medios internos. Esto quiere decir que no haya un control de la comunicación interna. Más bien que podamos estimular la capacidad comunicativa dentro de la organización. O sea, nosotros como comunicadores no quiere decir de que solo nosotros vamos a manejar esa comunicación. No, más bien es dentro de este plan integrar cada una de las áreas que podamos para que puedan ser parte también colaborativa de este proceso de comunicación. Esto también permite que los mismos compañeros interactúen, que ellos mismos puedan generar y ellos convertirse en esos emisores y no solo en receptores dentro de la comunicación. Las reuniones, las conversaciones, los grupos en redes sociales internas, eso es el escenario de la nueva comunicación, que también es fuente de información para los medios tradicionales. Entonces, es bien importante que podamos tener esa estructura o ese esquema, ¿verdad?, de la comunicación que nos permite también tener la información de nuestros mismos colaboradores, que nos permiten también construir una información que puede ser utilizada para los medios externos. Y luego, pues, el punto 10, que es comunicar para el cambio. Este es bien importante porque nosotros estamos viviendo dentro de un mundo a la vanguardia, dentro de un mundo globalizado, dentro de un mundo que va transformándose día a día con la tecnología, con crisis económicas, ecológicas, sociales. Estamos en un mundo que las transformaciones dentro de las organizaciones también se están viviendo. Entonces, es importante que nosotros como comunicadores podamos gestionar esa comunicación para cambiar. ¿Cómo así? Porque debe ser capaz la comunicación de acompañar, de apoyar y de participar activamente en esos fenómenos de cambio. No solamente se trata de producir mensajes, chicos y chicas, no solamente se trata de crear elementos comunicacionales, videos, campañitas, no, más bien es un proceso y una estrategia que nos permita generar dentro de las personas y dentro, bueno, de los stakeholders, puedan también ellos ser parte de ese cambio, visibilizar ese cambio dentro de la organización. Y pues ahí es donde entra todo este proceso de la comunicación corporativa estratégica. Y pues estos son como las 10 ideas, ¿verdad?, que podemos tener para crear nuestro plan de comunicación. Pero ¿cómo y por qué hacer un plan de comunicación interna? Y eso es bien importante, fíjense, porque no solamente tenemos ese plan que nos va a permitir dirigirnos y orientarnos, sino que también ese proceso, ¿verdad?, que hacemos cuando nos sentamos y empezamos a hacer nuestro plan de comunicación, nos permite tener una estrategia que debe contemplar acciones planificadas para influenciar en las actitudes y comportamientos de los empleados. Entonces, debe diseñarse como una herramienta para generar los cambios, para generar esos cambios. Por eso decimos que debe plantearse como un instrumento para informar a los empleados sobre los objetivos generales de la organización o de proyectos concretos. Y deberá facilitarles todos los datos necesarios para que participen en la consecución de esas metas. Por lo tanto, como les decía, es necesario tener este plan de comunicación para que podamos alcanzar esos objetivos de una forma conjunta dentro de toda la organización. Pero, ¿qué es la estrategia de comunicación interna? ¿Y cómo vamos a definir esa estrategia de la comunicación interna? Para ello, necesitamos tener bien claro nuestros objetivos. Y como en cualquier acción de comunicaciones, ¿verdad?, lo primero es que tenemos que definir nuestros objetivos SMART, en función de los cuales se va a trazar esta estrategia y se va a tener una estrategia la más adecuada para poder alcanzar
nuestros objetivos y por ello necesitamos tener esta gama de objetivos para poder identificar nuestras herramientas y los canales que vamos a utilizar. Para ello es bien importante que conozcamos cuáles son los objetivos SMART, que en sus siglas en inglés, al traducirlos, son específicos, medibles, alcanzables, realistas y delimitados en el tiempo. ¿Qué quiere decir cada uno de estos? Cuando decimos específicos es porque nos dice exactamente lo que esperamos lograr. Esos son los objetivos específicos, ¿verdad? Nos sitúan exactamente qué es lo que yo quiero alcanzar. Cuando digo mesurables, quiere decir que sean medibles, que las herramientas que utilizamos o las metodologías a utilizar nos posibiliten o nos permitan identificar cuál es la medida alcanzada del resultado que tenemos. Cuando decimos alcanzables, quiere decir que el objetivo que sea perfectamente realizable en las condiciones con las que se cuenta. O sea que no podemos tener un objetivo que nos diga construir la nueva área de comunicación o construir una sala para poder tener calidad de trabajo si no tenemos las condiciones necesarias. Entonces, por eso es necesario que nosotros estudiemos y analicemos toda nuestra organización para que a partir de ahí podamos tener todos estos objetivos que nos hemos trazado y que puedan ser factibles para cumplirlos. Cuando decimos relevantes, es aquella que está en línea con los objetivos generales del negocio. O sea que, o la realista, ¿verdad? Relevantes o realistas, quiere decir de que tenemos que estar, nuestros objetivos tienen que ir alineados con esa idea de negocios. Por eso el comunicador no solamente, como les mencionaba anteriormente, no solo comunica, no solo es hablar por hablar, sino que también tiene que conocer las finanzas de la organización, tiene que conocer presupuestos de la organización, tiene que conocer los cambios y las transformaciones sociales, políticas, culturales que están al exterior y que pueden verse implícitas en el interior de la organización. Y cuando se dice delimitado en el tiempo o temporales, son aquellos objetivos que están limitados a un tiempo determinado. Entonces, esto nos permite también llegar a medir nuestros objetivos si en ese tiempo establecido, un mes, trimestral, quincenal, a los 6 meses, etcétera, si mis objetivos pueden ser cumplidos durante ese rango, ese periodo de tiempo, tenemos que tener contemplado que se deben llegar a cumplir. Entonces, asimismo, ¿verdad? Cuando comienza la primera auditoría de comunicación interna, nos ayudará a calificar cómo es la situación actual y cómo son de eficaces las comunicaciones a nivel interno. Para llevarla a cabo, se realizarán entrevistas personales, reuniones, dinámicas en grupo, los focus group, algunas encuestas. Esto que nos permite también tener un análisis profundo de las comunicaciones y los documentos corporativos. Se debe fomentar siempre el diálogo, establecer vínculos comunicativos, bidireccionales y flexibles también. Es importante delimitar nuestro público objetivo, cuáles son las tareas fundamentales, cómo será la formación de los equipos acerca del plan y del funcionamiento también de este plan. Entonces, por eso es importante que conozcamos y sepamos nosotros identificar nuestros objetivos SMART. Para ello también, y tener una buena estrategia, es necesario tener el diagnóstico de la gestión empresarial, evaluación y medición. Nosotros nos convertimos en esos gestores, en esas personas auditores de la comunicación. Y eso es un ejercicio que vamos a tener que ir realizando cuando identifiquemos esa empresa con la que nosotros vamos a realizar nuestro trabajo de investigación, ¿verdad? Entonces es bien importante que tengamos claros todas estas buenas, todos estos puntos que nos llevarán a una buena estrategia. La formación y habilidades de comunicación a todo el equipo, especialmente aquellos que son líderes, fomentar la colaboración y la innovación,
gestionar los proyectos para reconocer los éxitos de los empleados, para detectar talentos y para formar a los equipos. También está el asesoramiento del equipo de social media, evaluación continua de las acciones y reajustes de ser necesarias. Entonces, todos estos elementos que hemos podido ver y estos puntos que son los que nos llevan a tener una buena estrategia dentro de la organización, una estrategia de comunicación interna que nos permite hacer el mejor tratamiento de la información y cumplir las funciones y los objetivos de la misma. Por eso es importante que los tengamos bien en cuenta, que los estudiemos, que los leamos, que los comprendamos. Y no olviden también que diseñar un plan de comunicación interna implica elegir qué estrategias se ajustan a nuestro equipo de trabajo, que se ajustan a nuestra organización y que se ajustan más a nuestros objetivos y que nos permiten también la colaboración eficaz de todo un equipo, de todas las unidades dentro de la organización. Les invito a que podamos seguir leyendo. Es importante que podamos leer el libro que les he colocado en el aula virtual, que es el de comunicación interna, que es muy importante para que ustedes puedan también conocer ahí los procesos que vamos a estar utilizando y que les puede ayudar mucho para su trabajo de investigación, para todo este proceso de trabajo de investigación. Así es que esto es todo lo que tengo hasta hoy para esta semana 4, que ha sido pues los elementos de la comunicación interna. Sigamos viendo, leyendo todos los materiales que están en nuestra guía didáctica y los vamos a discutir en la próxima sesión sincrónica.